Ecuación trigonométrica número 19. Estamos en presencia de una ecuación donde aparece la función seno y coseno. En este caso, aparece la función seno elevado a la 3, o sea, es cúbica, aquí con exponente 1 y el coseno con exponente 2. O sea, es una ecuación que es cúbica, pero con funciones trigonométricas. Recuerden cuál es el método a seguir siempre para resolver una ecuación trigonométrica, no importa la índole que tenga. Primero, analizar. ¿Tiene diferentes funciones? Sí, seno y coseno. ¿Qué hay que hacer entonces? Tratar, mediante las identidades trigonométricas, de transformar toda esa ecuación en una sola función, todo a seno o todo a coseno o a tangente, etc., de acuerdo a la forma en que se presente la ecuación. Pero la idea es esa, llevarla toda la ecuación que tenga diferentes funciones a una misma función, siempre y cuando lo permitan las entidades trigonométricas. Y la otra posibilidad es que si aparecen ángulos diferentes, o sea, alfa, 2 alfa, etc., sería la otra posibilidad, llevarle entonces también de diferentes ángulos a ángulos iguales. O sea, repito, de funciones diferentes, llevar las funciones iguales, y de ángulos diferentes, llevar los ángulos iguales. ¿Vale? ¿Qué tengo aquí? Aquí el ángulo es el mismo, porque es alfa, alfa y alfa. Lo puse en rojo para que vean que está al cuadrado. Y el ángulo es el mismo, es alfa, pero las funciones son diferentes, seno y coseno. La pregunta que hago, se repite el seno 2 veces y una sola vez el coseno, y precisamente está al cuadrado. La pregunta es la siguiente: ¿podría transformar este coseno cuadrado en seno para que todo me quede en seno? Sí, yo conozco. Recordamos una vez más la identidad trigonométrica fundamental, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, donde el coseno cuadrado de alfa se puede sustituir despejando aquí por 1 menos seno cuadrado de alfa. Y esto me permite, al sustituir este coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado, que toda la ecuación me quede en función de seno. Comenzamos entonces. Mantenemos toda la estructura. Seno cúbico de alfa más 4 seno de alfa igual a 2, respecto el paréntesis, vamos a sustituir 1 menos seno cuadrado de alfa menos 10. Y comenzamos a eliminar entonces este signo de agrupación en la sustitución que hemos hecho. Vamos a multiplicar seno cúbico de alfa más 4 seno de alfa igual 2 por 1, 2, menos 2 por seno cuadrado, 2 seno cuadrado de alfa menos el 10. El 10 no está multiplicado por el 2. Y entonces vamos a llevarlo todo igual a 0. Me quedaría seno cúbico de alfa más 4 seno de alfa más, paso el 2 seno cuadrado, que es negativo, positivo, 2 seno cuadrado de alfa, y aquí voy a restar 2 menos 10, me quedaría menos 8. Al llevarlo a la derecha, me daría, a la izquierda, me quedaría para ustedes más 8. Y me he quedado así. Repito, 2 menos 10, me queda menos 8. A la derecha, al llevarlo a la izquierda, me quedaría, cambiado el signo, más 8 va a ser. Pero, ¿qué ha ocurrido aquí? Me han quedado 4 términos: seno cúbico, seno cuadrado y seno lineal, y un número independiente. 4 términos. Esto no es una x2 más b más c, ni un x2 más b más c. Tengo 4 términos. Y recuerdo entonces del álgebra que cuando habían polinomios donde aparecían 4 términos y yo quería resolver ese problema, había una forma que se podía intentar, y era factor común por agrupamiento. O sea, agruparlo de 2 en 2 y hacer una doble factorización. O sea, factorizar 2 veces. Coger de los 4, 2 y 2. Sacar factor común y volver a analizar si existe factor común nuevo. Ese sería un intento de resolver una ecuación donde aparezcan 4 términos. Y comenzamos. Si agrupo el primero con el segundo y saco factor común entre este y este, entre seno cúbico y 4 seno de alfa, el factor común sería seno de alfa, que multiplica. Estoy agrupando estos dos primeros. Seno cúbico entre seno me daría seno cuadrado de alfa, más 4 seno de alfa entre seno de alfa
4. Más, en estos dos que están aquí, podría ser lo mismo. Sacar factor común entre 2 seno cuadrado y 8, hay un factor común numérico que es 2. 2 que multiplica 2 seno cuadrado de alfa entre 2, me quedaría seno cuadrado de alfa, más, y 8 entre 2 me daría 4. Esto igual a 0. Y estoy mirando que de los 4 términos que aparecían en esta ecuación, lo hemos reducido a 2. Todo lo que esté multiplicando es un término. Esto es un término y esto es otro término. Tengo 2 términos. Y precisamente en esos 2 términos se está repitiendo una expresión, que es seno cuadrado de alfa más 4. Por lo tanto, puedo en estas 2 expresiones sacar factor común lo que se repite, que es seno cuadrado de alfa más 4, que multiplica y dividimos cada término entre factor común. Este término entre este factor me daría seno de alfa, signo de combinación, más, y este factor o término entre este factor me daría 2, igual a 0. Y hemos tenido entonces que la ecuación donde aparecían 4 términos la he podido factorizar mediante una factorización por agrupamiento, sacando factor común 2 veces. Y entonces entro a separar. Recuerden que si un producto de A por B es igual a 0, es porque el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Y entonces este factor para mí sería A por, y este factor sería B. Entonces escribo, primer factor, seno cuadrado de alfa más 4 va a ser igual a 0, o el seno de alfa más 2 igual a 0. Y entro a despejar en cada uno de los casos las ecuaciones. Me quedaría seno cuadrado de alfa igual a menos 4, y por aquí seno de alfa igual a menos 2. Y entonces entramos a valorar lo siguiente. Este cuadrado lo puedo escribir como más menos raíz cuadrada del número. El número es menos 4. Bien, me quedó esto. Seno de alfa igual a más menos raíz de menos 4 y seno de alfa igual a menos 2. ¿Qué ha pasado en esta ecuación trigonométrica? En la número 1, seno de alfa más menos raíz de menos 4, raíz del número negativo. Recordamos que en una raíz el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, lo de adentro no puede ser negativo. Por lo tanto, esta ecuación es imposible en los números reales. No tiene solución. Seno igual a menos 2. ¿Qué pasa? Recordamos que la función seno es una función que está limitada, acotada entre menos 1 y 1. Por lo tanto, esta ecuación tampoco tiene solución porque ha dado menos 2. Esta explicación la podemos dar en un sistema de coordenadas X, Y. Recuerdo que el seno hace este movimiento. Precisamente tiene valor máximo 1 y valor mínimo menos 1. Quiere decir que la función seno está limitada entre 1 y menos 1. No hay valores por encima de 1 ni por debajo de menos 1. Los valores de seno siempre están entre menos 1 y 1. Por lo tanto, si tomas valor mayor que 1, es imposible. Y si tomas valor menor que menos 1, es imposible. Menos 2 estaría por debajo de menos 1. Por lo tanto, tampoco existe solución. ¿Qué ha pasado aquí? Que al resolver esta ecuación, ninguna de las dos soluciones aparentes, las dos ecuaciones que hemos transformado, las dos tienen solución. Por lo tanto, esta ecuación carece de solución. No tiene solución. Y decimos entonces que la solución es vacía. Este símbolo significa vacío. Vacío es que no tiene solución. O sea, no existen valores que solucionen, o ángulos, en este caso, que solucionen esta ecuación.